tal? Buenas noches. Noche picante hoy aquí con Carolina Papaleo. ¿Cómo va? Con Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Horacio Robelli, aquí Gabriel Mariotto, en la semana del paro y movilización que propone la CGT al pueblo argentino. Hombres y mujeres de la patria que nos sentimos convocados naturalmente por esa medida de fuerza que le viene a poner un poco de límite a las pretensiones del gobierno con respecto a la ley ómnibus que se está tratando en el Congreso y que incluye de alguna manera el DNU, esa centena o más, son casi 900 leyes que contienen ambas o aspectos jurídicos que contienen ambos paquetes que modifican la vida comunitaria de la Argentina. Hay como un empecinamiento en el gobierno de Javier Milei por destrozar, achar cualquier construcción comunitaria, desde un club de fútbol o desde un club social y deportivo, una institución intermedia, hasta, por supuesto, el régimen laboral, que es un piso de justicia social. Esa concepción que tiene Javier Milei de ley de selva, en donde hombres y mujeres tienen que sobrellevar todo tipo de acción para sobrevivir, sin considerar al otro. El otro es prácticamente un estorbo y si le podés pisar la cabeza, le pisás la cabeza. Esa concepción ultracapitalista de acostumbrarse a que haya excluidos y acostumbrarse a que haya pobres, acostumbrarse a esa situación de degradación que los estados han venido, algunos con mayor éxito, otros con menor éxito, pero intentar reparar que no exista esa injusticia. Bueno, la Central Obrera, la CGT, propuso el paro y movilización para el día 24. Otras organizaciones obreras también se han sumado, por supuesto, sectores políticos, sociales, hombres y mujeres de la cultura, jóvenes, veteranos, veteranas, jubilados, inquilinos. Bueno, la multiplicidad de la vida social argentina, el 24 de enero estará reunida en las calles, en las veredas, en las plazas, para darle fuerza a diputados y senadores para que le pongan freno a esta intención grosera que tiene el gobierno de Javier Milei. Mariano, ¿cómo vas? Creo que va mucho, en verdad, 20, 25 días. Estamos discutiendo en la Argentina la movilización de prácticamente todo el sistema legal que impacta sobre el... Vamos con Osvaldito porque no te están dando el micrófono, Mariano. Bueno, no, yo quería destacar un elemento muy importante, que inclusive el presidente de la Nación hoy se hizo eco. La enorme participación e importancia que se le está dando en esta movilización a los sectores de la cultura. La CGT aclara que la marcha que sale de Avenida de Mayo, que va por Avenida de Mayo al Congreso, la van a encabezar los sectores de la cultura. Actores, plásticos, escritores, todos los sectores vinculados a la cultura van en la parte delantera de la famosa marcha que es en columna y que tiene obviamente la participación de numerosos gremios. Después hoy el presidente tiene una cuestión personal, un enfrentamiento con Adrián Suar, un productor importante, actor, que nunca compartió las ideas del campo nacional, al contrario, de alguna forma representa los intereses de Clarín, en los hechos siempre trabajó en la empresa de Clarín, pero que ha tomado una posición contraria al DNU porque obviamente siente afectado los sectores vinculados a la producción de cine, de teatro, etc. Esto ha generado que el presidente, para descalificarlo, mencione una propiedad que tiene supuestamente, además no es delito, Suárez en Punta del Este. Esta es la calificación del gobierno. ¿Por qué no le preguntamos a Caputo, donde tiene casa, que como dice Robelli, tiene domicilio en Manhattan? Pero no tiene casa, tiene domicilio. Ministro de Economía. Duhovne fue ministro de Economía y pagaba el ABL como si fuese un terreno y tenía la casa ahí, Duhovne.
que fue ministro de Economía y decía, yo no traigo la plata de afuera porque no le tengo confianza al país. Ah, bueno. Pero aparte la ideología de ellos es el libertarismo, con lo cual se supone que cada uno puede tomar... Tener lo que quiere en cualquier lugar, claro. O sea que le aplican el liberalismo a cuentagotas, en grajeas, digamos. El viejo concepto goebbeliano de me hablan de cultura, meto la mano en la cartuchera. Exactamente, sí, claro. ¿Cómo lo ves, Horacito? Y bueno, de cultura no puedo hablar mucho. Están ustedes, yo qué puedo decir. Sí, me parece perfecto que encabece la marcha la cultura, porque ha sido... Recordad que el delirante Milei se peleó con un actor ya fallecido 3 años antes. Con Hugo Arana. Todo porque Hugo Arana salió a decir que la teoría del derrame es una barbaridad, es una cosa, una mentira, un burdo invento que tiene el liberalismo para justificar lo injustificable. Y él salió a pelearle a Hugo Arana, que ustedes lo conocen y lo respetan y saben que fue una gran persona. Claro, un actor impresionante y que además es claro, pelear con un fantasma. La teoría del derrame, incluso Hugo Arana no se la estaba refutando a Javier Milei. No. La estaba refutando al liberalismo ortodoxo, en la mesa. grosero. Era claro. el programa que estaba sentado Duhovne, a Duhovne. El que vivía en el terrenito. Porque estuvo muy bien Hugo Arana cuando le decía al nietito que se le caigan las migas y nosotros comemos las migas de los poderosos. Era realmente una infamia que había sido promovida por Domingo Cavallo, ocultando que el capital tiene una concepción, acumular. Entonces el derrame no existe. Acumula capital para ganar. Entonces no hay migajas que se caen, siquiera. Aún esas migajas son absolutamente, inconfesablemente dañinas y nada tienen que ver con los pisos de equidad y de justicia social que propone cualquier sistema más o menos noble. Tenemos ahí el tape de Adrián Suar. Lo están preparando los compañeros porque precisamente es significativo esta oportunidad que tiene el paro para ilustrar con hombres y mujeres de la cultura que han ganado seguramente el afecto de muchos de nosotros, compañeros y compañeras de la Argentina. Vamos a ver cómo responde Adrián Suar. Bueno, generalmente la gente pregunta, te preguntan, me preguntan, nos preguntan. Sí, porque salió publicado en todos lados. Y yo siento que ahí, lo decía el otro día, y lo vuelvo a repetir, espero que no salga. Le falta reflexión a esa ley, le falta debate. Hay situaciones que generalmente se mete con la cultura como si la cultura en un país no fuese nada, solo fuese un valor tangible desde lo económico. Y ahí es donde personalmente siempre cuando escucho hablar la cultura desde los términos económicos, esto da plata, no da plata, sirve, no gasten de más, gasten de menos. Es una mirada que entristece, que empobrece. Y sobre todo a un país tan importante, Argentina, en la región ha sido desde no sé, me voy a remontar desde el año 60, 50, 40. Sí, el Festival de Mar del Plata también lo suprimen, o se habla. Y bueno, no sé, si te financian el Inca, que parece una barbaridad. Primero, el Inca es un ente autárquico, se gestiona solo con la cantidad de las películas que están en el cine, más allá que tiene una partida que... Viene la argumentación desde el lugar menos pensado. Claro. No, lo bueno es que me parece una oportunidad que está todo bien, alguien del establishment que diga eso, que siempre somos los mismos los que estamos diciendo de la cultura. Hablar también cuando te toca a vos es como, viste, el cuentito, el día que me tocó a mí no había nadie para defender. Bertolt Brecht básico. Sí, no es de Brecht, pero sí, es exactamente... Cuando te golpean la puerta. Claro, entonces me vienen a buscar a mí, no había nadie para defenderme. Bueno, esto me parece que le está pasando a Adrián, pero no es menor tener una mirada del establishment, que siempre la mirada de ese lugar es no a las cosas nuestras. Entonces decir, bueno, me viene bárbaro que le haya tocado a él para que ahora diga qué pasó con la cultura. Y algo dijo de Venezuela, que ahora éramos Venezuela, cosa que me sorprendió. Dije, ahora Venezuela, bueno. Claro. Porque, digamos, otros sectores estábamos acusados del tema de... A mí me dicen mucho porque no me voy a Venezuela. Voy a tener que ir a Venezuela a veranear porque parece que quieren mucho que vaya a Venezuela. Exacto. Hay unas playas ahí en Los Roques, dicen que son muy bonitas. Hay un tema interesante de lo que plantea Suar,
que es lo mismo que le está pasando a la cultura, le está pasando a cientos de miles de sectores, porque esta ley de ómnibus impacta en 10.000 millones de sectores a la vez. Y una de las críticas que hace Suárez, le falta reflexión, le falta discusión, falta incorporar realidad. A todos les pasa lo mismo. A todos los sectores. A todos los sectores. El artículo 1 de esa ley que se está por votar dice que le delega facultades legislativas al presidente de la Nación por 2 años. No hay que dejar de remarcar esto, porque si a esta ley le falta debate, que son 20, 25 días, a las otras va a tener ningún debate. Lo va a hacer el señor presidente en el despacho con su asesor técnico legislativo. A 4 años. 4 años. O sea que puede estar todo el mandato. Pareciera que hay solamente defensas sectoriales. Acá hay juego. Excepciones. Acá hay en juego mucho, ¿no? Sí, mucho. Pero en función... Además hay una cosa que me parece a mí que hay que remarcar, y sigo con el tema de la cultura. La influencia de los sectores de la cultura en la opinión pública. Ricardo Darín, Esbaraglia, Fito Páez hablando y saliendo, están saliendo con spot permanentemente. Eso ayuda por el conocimiento, por la atención. Lamentablemente, el tema de los jubilados no se puede ni medir con las medidas que se va a tomar contra el Instituto de Cine o alguno, la dimensión, lo que va a significar. Pero la repercusión pública de la gente que tiene familiaridad con la imagen, que los respeta como actores. Sí. Lo que antes se decían líderes de opinión. Tipos queridos o mujeres queridas que opinan. A mí me pasa lo mismo que a usted, como si esto fuera un bolero trágico, ¿no? Porque a diferencia de otros sectores, el de la cultura es que es una variable. Yo se lo dije a alguien, mi papá no estaba muy contento de lo que le había dicho. Le dije, no es lo mismo que se te siente Moyano. Claro, pues Moyano te para el país. Entonces nos sentamos nosotros y es como que no somos una variable, hacemos un paro los actores. Y no tenemos ficción desde la pandemia y antes de la pandemia. Y no hay chance de que no haya arbitrariedad en un nivel de legislación sin escucha a ningún sector impactado. Vamos a ver qué le dice, qué le responde Milei al señor Suar. Con Suar, le respondiste también a través de otra persona que tiene una casa en Punta del Este. ¿No tiene derecho a discrepar con vos? No, a ver, si vos podés discrepar, lo que no podés hacer es mentirle a la gente. ¿Por qué? ¿En qué mintió él? Porque en realidad lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Aparte es interesante, ¿me entendés? O sea, ponés en una mesa a todos de los que viven del privilegio, en esa mesa no están, ¿sabes qué? Los desnutridos de Argentina, el 60% de los menores que no les alcanza para comer y son pobres. O sea, entonces, la cultura es importante, pero en este momento hay gente que no come y esa plata va a esa gente. ¿Sabes lo que pasa? No hay plata. No hay plata. Si no hay plata, yo tengo que elegir dónde va la plata. Entonces, ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para... ¿Y la plata, Horacio, la plata que va a los bancos con los intereses, dónde está? ¿Dónde lo tabulás? ¿En qué vector? No hay plata. Por eso, es un mentiroso serial. Fíjate que con una tasa, aún con una tasa del 10% mensual, le estás dando a los bancos, sobre todo a 10 bancos privados, 2,4 billones de pesos. 2,4 billones de pesos. O sea, le estás dando 24 mil millones de dólares a los bancos por mes. Y se queja la cultura que... No, pero perdón, el cinismo de decir que esa plata que le está dando los bancos se la está dando a los niños desnutridos, porque no se la está dando a los niños desnutridos. Ese es el argumento falaz que tiene el sistema. Falaz y cínico. Cínico, llámese Mauricio Macri. El fútbol, que yo decía el otro día, no tendríamos que estar tropezando con los jardines de infantes. Exacto. Yo tendría que salir de mi casa y darme de bruces. Fútbol para Todos tuvo este argumento de descalificación. Claro. Fútbol para Todos era el 0,01% del presupuesto. 0,01% del presupuesto. Y lo sacaban para hacer jardines de infantes. Claro. ¿Dónde si faltaba gas en un hospital, la culpa era de Fútbol para Todos. Si faltaba tiza en una escuela, la culpa de Fútbol para Todos. Entonces, y el Teatro Colón, 2.300 butacas, tiene más presupuesto que Fútbol para Todos.
como no somos obtusos, no decíamos cierren el Teatro Colón o terminen el apoyo del Estado del Teatro Colón. Es una cultura de élite que, por supuesto, hay que fomentarla. Ahora, el problema es cuando hay cultura popular y cuando hay identidad. Las películas, no tiene nada que ver los chicos de Nustrido con las películas. Terminen con el negocio de los bancos, terminen con el negocio de los empresarios que pusieron la letra en cada una de las leyes que ustedes están promoviendo para intereses personales, sectoriales y no para el interés supremo de la nación. Y lo que vos decías, Mariano, que esa delegación de poderes que pide la ley ómnibus, esa delegación de poderes, le va a permitir hacer absolutamente cualquier cosa, incluso olvídense del Congreso, rectificar lo que ahora están cediendo. Ahora ceden aspectos para que le firme los sectores de la oposición light. Obviamente. Y después vuelve a tener la lapicera para hacer lo que quiera. Pero los diputados, ninguno ahí deja de saber esto. El que lo hace a sabiendas. Sí, porque es el artículo 1. Es el artículo 1, no es que se les pasó. Es el artículo 1. Si vos estás delegando facultades, esto que nos parece un horror desde el punto de vista de la falta de debate por la velocidad, por la cantidad de temas que regula y que desregula, a partir de ahora está solamente en la lapicera del presidente de la Nación. Olvídense los diputados, no sé para qué vamos a votar en el 2021. Yo no había escuchado esto del último de Milei. Me gusta algo de todo esto, que le dijo a Suar que era acá. Eso es bueno, que lo reduzca a una letra, porque dijo, ese es partido, no ¿qué le está diciendo? Que es nuestro sector, entonces bueno. Claro, como todos los gobiernos de Occidente prácticamente son socialistas, todos los que se oponen o todos los que pretenden un debate son K. Y los que somos K y peronistas decimos, y a nosotros nos ha faltado debate. ¿Cómo es esto? O sea, que tienen una interpretación de nuestro movimiento que es más democrática la interpretación que la realidad. A nosotros nos ha faltado debate, por eso ha ganado este señor. En cualquier momento va a ser K también la sociedad rural o la yo ahí también me voy a alegrar. Industria. Ya por lo menos tenemos a Suar adentro. Esperemos que eso se den cuenta. Esperemos que se den cuenta también. Hay que ver qué dice Guillermo Franco con respecto a la ley ómnibus que se está discutiendo en estos días y que buscan un dictamen para después impulsar el tratamiento sobre el Pleno del Congreso. Adelante. Una vez que tengamos un dictamen de mayoría, con eso se garantiza que si tenemos el dictamen, que el número va a estar, ¿no? Así que, pero esperemos todavía que ese dictamen esté firmado. Yo en este caso soy optimista porque hemos acordado muchísimos aspectos de la ley, hemos explicado, hemos recibido, de manera que no veo que haya un obstáculo insalvable para que podamos avanzar en un dictamen de mayoría, ¿no? Que por supuesto habrá algunos de los sectores de los bloques que nos acompañan que estarán más convencidos, otros que tendrán un convencimiento un poco menor, algunos que nos han pedido algunos cambios que hemos hecho. Una vez que tengamos un dictamen de mayoría. Una vez que tengamos el dictamen de mayoría es lo que está buscando el oficialismo a rajatabla precisamente en la comisión. Por eso han hecho algunas modificaciones, algunas concesiones que sectores del radicalismo más afín a Cambiemos o sectores de un Cambiemos duro le han pedido al gobierno. Hay que ver qué ocurre con el bloque de Pichetto y compañía, pero todavía está con incertidumbre el resultado. De final abierto el dictamen de comisión, más allá de por esas la presión, modificaciones. y yo creo que la sienten, los diputados y los senadores van a sentir la presión popular. Y sobre todo sienten la presión de sectores que nunca los encontraron en contra. Ojo, algunos de los que están hablando en contra del DNU jamás se expresaron sobre cosas. Yo te quería preguntar a vos, especialmente si tenés información, de la convención radical que hubo el sábado que convocó Manes. Yo la verdad que estoy afiliado al Partido Radical 24 años, pero me fui en el 96. No importa. Sé por los medios. Mirá, Manes tiene una línea más dura porque quiere directamente... ¿Más dura con quién? Con respecto al resto del gobierno y con respecto al resto del radicalismo. El radicalismo, sobre todo el radicalismo cordobés. O sea que Manes es K. Sería K para Milei. Para Milei sería K, o socialista, comunista, no sé qué sería. En el delirio que tiene Milei, no sé qué rango le pondría. Pero lo que dice Mariano es cierto, no importa lo que le están ofreciendo ahora, quieren ser lo de pesca, quieren decir que Pepe no la...
Lo importante es el artículo primero. El artículo primero dice, se delega facultades del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Chao. Listo. O sea, por más que vos... La ley ómnibus saca la privatización de YPF y al otro día mi ley... No, La vuelvo a yo poner. quiero aclarar, aparentemente, vamos a leerla bien, en la aprobación esa que todavía no salió y difícil que salga, querían exceptuar de esas libertades que le van a dar al presidente, supuestamente, algunas actividades específicas. Dicen, salud, el tema de los jubilados, etc., para que no haya modificaciones posteriores, porque si no es muy fácil esto. Le da facultades para todos, como dice Gabriel. Pero ¿sabe lo que pasa, Osvaldo? Un hombre que le mintió a su votante diciendo que iba a estar contra la casta, y esto es una estafa, porque lo que está haciendo es contra el pueblo argentino. ¿Por qué le vamos a creer que no va a sacar en su capricho un nuevo decreto, un nuevo decreto en urgencia, modificando el decreto 7 del Poder Ejecutivo, del 23? ¿Por qué no lo va a hacer? Esto es lo poco confiable. Si hubiera, mirá, es una persona racional, se puede hablar con él, es un delirante, es un hombre desequilibrado mentalmente y que puede afirmarte una cosa hoy y mañana la contraria sin que se le mueva el músculo. Menem, al lado de él, es un aprendiz de brujo al lado de Bueno, Menem no tenía, porque la reforma viene en el 94 de la Constitución, no tenía esto que ya es una delegación legislativa sobre el Poder Ejecutivo. Eso también es cierto. Se viene en la semana, la próxima semana, ya los primeros días de febrero, un hachazo al bolsillo con el aumento de tarifas del transporte. Y Lalo, que es un capo, anda dando vueltas por alguna parada de bondi en Plaza Italia, aquí cerquita nomás. ¿Qué tal, Lalo? Buenas noches. Aquí te saludamos desde Noche Picante con la presencia de Carolina Papaleo engalanando la mesa, Horacio Robelli, Mariano Pinedo, Osvaldito Papaleo. Aquí te saludamos, Lalo. Te puso nervioso, Lalo. Sí. Dale, Gaby, ¿cómo andás? Se ruborizó. Muy buenas noches a todos, a toda la mesa. Carolina Papaleo, obviamente, un saludo grande. Qué buena actriz, Carolina Papaleo. Y la madre, bueno, Irma Roy también una genia, ¿no? Un beso ahí a Irma. Estoy en este momento enfrente a Plaza Italia. Vamos a hablar con la gente, vamos a preguntar el tema de lo que es aumento, vamos a ver un poquito de todo, ¿no? A ver, aquí empiezo por acá, con vos. Okay. ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamas? Bien, Vera. Vera, ¿cómo te impactan los aumentos? Viste que tenés en febrero, por ejemplo, ya te digo uno que te va a impactar, es el colectivo. Se va a 270 pesos, el mínimo. No lo puedo creer. Solamente espero que, si es para un... O sea, si en el futuro va a servir de algo y va a ser para bien, solamente espero eso. Porque si no, la verdad, yo no lo voté a Milei. Tampoco a Massa. Pero bueno, espero que sea por un bien y por lo menos la economía que mejore un poco, porque es un desastre. ¿Votaste en blanco? Voté e impugné. Te hago cortita una, chiquita, que hoy estaban hablando en la mesa, estaban en el piso hablando el tema que tiene que ver con cultura en realidad. Te la voy a hacer en realidad. No te la pensaba formular, pero te la hago. El tema de, ¿te parece que el Inca tiene que desfinanciarse de alguna manera? ¿A vos te parece que las películas en Argentina no las ve nadie? Que no las ve nadie, ¿no? Me encanta el cine argentino y me parece que tienen que poner ahí más fichas y se tendrían que poner más... Porque el presidente Milei le respondió a Suárez y de alguna manera le dijo, de alguna manera es que él tiene que decir entre financiar películas que no ve nadie y en todo caso ocuparse de las personas que realmente... Nada ahí a Milei, no lo banco nada. No, y tiene un montón de cosas que no banco también, pero bueno. Gracias. No, de nada. A ver, espera, vamos a ver si acá tengo un señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viejo, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Nicolás. Nico, contame, ¿cómo te impactan los aumentos hasta ahora, no? La verdad está bastante complicado. Milei, nada de todo lo que prometiste lo estás cumpliendo. A la gente le cuesta un montón llegar a fin de mes. Me parece que te fuiste de boca prometiendo un montón de cosas. La casta somos nosotros y la casta está con vos, me parece. ¿A qué te dedicas, viejo? Yo soy empleado público. Trabajo en el Jardín Botánico. Echado. Acá nomás, acá cerquita, sí, pero la verdad que es una vergüenza porque no pienso en mí, pienso en la gente que está y todos los argentinos que la están pasando verdaderamente mal. Y la verdad que es una vergüenza que estemos como estemos en el país que tenemos con tanta riqueza y tantas cosas como la Argentina tan linda que tenemos, ¿no? Tienes mucha empatía. Te pregunto, el boleto, 270 pesos, ahí nomás, a la vuelta de la esquina, en febrero. El mínimo, ¿no? Me parece que
Estoy totalmente en desacuerdo. O sea, imagínate, yo viajo 2 colectivos por día y la gente que viene de provincia a trabajar la capital, el que viene de Merlo, el que viene de Moreno, el que viene de San Isidro, el que tiene que viajar al hospital con los hijos. Es una vergüenza, la verdad, Milei, te tendría que ir ya, te tendría que ir. Cortita, porque recién te lo pregunto, porque también se lo pregunté a una de las chicas que estaba ahí recién. ¿Qué pensás? ¿El cine argentino se tiene que financiar el Inca? ¿No se tiene que financiar? Milei le respondió a Suar, Adrián Suar, de alguna manera diciendo que él tiene que estar optando entre financiar películas que no ve nadie y ayudar a quienes realmente lo necesitan. ¿Vos qué pensás al respecto? Bueno, yo creo que apoyo a lo que es el cine argentino. Y sí, no estaría mal que nos financien. Igual yo, a mi perspectiva, vería más otras cosas que lo que es el cine, aunque estoy a favor, sí, pero vería más lo que es la necesidad de la gente. Supermercado. ¿no? Estoy a favor de que sí por ahí financien el cine argentino y demás, un montón de cosas, no estoy en desacuerdo, pero miraríamos otros puntos, me parece, que son los importantes del día a día para la vida de los argentinos, ¿no? Gracias. Claro. Por favor, chicos. ¿Sabe qué pasa, Lalo? Claro, que con el cine parece, o lo ponen en una categoría de superfluo. Y mientras tanto dicen, faltan las cuestiones prioritarias porque se financia el cine. Mentira, faltan las cuestiones prioritarias porque se está pagando una deuda externa que es una estafa, entre otras cosas brutales que se hace a favor del capital financiero o de las empresas concentradas. No es el problema del cine. El cine entra en el paquete de la motosierra, producto de que son obtusos los que están gobernando y que desprecian cualquier manifestación de cultura popular. Lo que pasa es que también el cine es un sector económico. Y si vos afectás el cine y el resto de 150 sectores económicos, el problema va a ser para comer también. 3% del PBI somos. Impacta también en la comida. Te escuchamos, Lalo. Te pregunto, perdón chicos, te pregunto cortito, ¿cómo te impactan primero los aumentos? Es decir, en general, ¿no? Bueno, servicios y demás, y en febrero tenés ahora el colectivo de 270 pesos, no sé si vos lo utilizás, el mínimo 270 se va a ir, ¿no? Sí, no utilizo el colectivo por ahora, pero bueno, sí, más que nada el tema de la nafta y eso, que aumentó muchísimo, repercute un montón. Y bueno, que uno ya no tiene idea de lo que salen las cosas. Perfecto. Cortita, tema cultura, ¿qué pensás al respecto? Es decir, el presupuesto en cultura por ahí es bajo, pero una controversia entre Adrián Suar y el presidente Javier Milei. Uno le responde al otro, el Javier Milei responde diciéndole: me tengo que preocupar entre financiar películas que no mira nadie, que no ve nadie, y lo que realmente es importante. ¿Vos qué pensás al respecto? Es decir, hay que financiar el Inca. Creo que el tema de cultura en nuestro país es muy importante y sí, creo que se tiene que financiar y hay que darle importancia a eso. Cultura, educación, etcétera. Bueno, eso se lo dijo, gracias. Gracias, te corté justo cruzando la calle. Gracias, Lalo. Bueno, hay otra palabra más. Un fenómeno, Lalo. Vos sabés que estamos en contacto con Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, precisamente por el malestar que tienen todos los trabajadores, trabajadoras en general y los trabajadores, trabajadoras del Estado en particular, precisamente porque reciben el mandoble por su condición de trabajadores, trabajadoras y aparte por su condición de trabajadores, trabajadoras del Estado. Entonces, por la doble vía, las políticas groseras de Javier Milei impactan en hombres y mujeres, trabajadores, trabajadoras del Estado. Entonces les vamos a consultar a Rodolfo precisamente por el paro el miércoles del 24, donde también sufrieron amenazas los trabajadores, trabajadoras del Estado. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches. Aquí te saludamos Mariano Pinedo, Horacio Robelli, Carolina Papaleo, Osvaldo Papaleo, aquí Gabriel Mariotto. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Igualmente. Rodolfo, ¿cómo viene el paro del 24 y cómo se sienten ustedes, si se sienten amedrentados con las amenazas del gobierno nacional con respecto al paro, si trabajadores y trabajadoras pueden asistir al paro, formar parte de él? ¿Cómo lo están asimilando? Los trabajadores estatales hemos sido atacados, agredidos en nuestros derechos desde el primer momento por el gobierno actual. Yo diría incluso
que desde antes de asumir la fuerza política que llegó al gobierno nos tuvo como blanco siempre a los trabajadores, por eso montó una campaña de estigmatización y de desprestigio, y por supuesto también se advierte su intento de desarmar el Estado a partir de una matriz ideológica de destrucción del Estado, porque de alguna manera sigue siendo el Estado la última barrera de contención, aquel que le pone límites a la profundización de la concentración de la riqueza en nuestro país. Nosotros desde ATE tenemos que decir que en este momento asistimos al fraude laboral más grande de la historia. No solo nos despiden trabajadores, nos quitan las horas extras, sino que renuevan vínculos de 70.000 empleadas y empleados públicos de la Administración Pública Nacional solamente por 90 días, pero van más allá. Resulta que mediante la ley Ómnibus se quiere hacer algo que para encontrar antecedentes solamente se hizo durante los gobiernos de facto en nuestro país, y es dejar en disponibilidad a 124.000 empleadas y empleados que forman parte de la planta permanente del Estado y que tienen derecho constitucional a la estabilidad en el empleo público. Es grave lo que está pasando. No puede decir el gobierno que no conoce cuáles son o les cuesta encontrar cuáles son los fundamentos del paro. Lo cierto es que tenemos un gobierno que nos empuja a la huelga y que luego le teme, y usted bien refirió, hemos tenido que soportar una batería de acciones destinadas a intentar infundir miedo, temor, disciplinar a aquellos que deciden hacer uso del legítimo ejercicio de peticionar frente a las autoridades. Entonces nos encontramos con un protocolo antimovilización de la ministra Bullrich que es inconstitucional, pero también con una carta documento mediante la cual nos intima el pago de 56 millones de pesos por habernos movilizado a la jefatura de gabinete en la capital federal. Nosotros le decimos, ministra, cese en su intento absurdo, irrazonable e ilegal de intentar enriquecerse sin causa, porque ni usted ni el ministerio que conduce tienen facultades para establecer multas o sanciones que no existen en la ley. Y también hay una amenaza por si el día de la movilización, el 24, ustedes participan y se les quiere descontar el día. Esa es otra amenaza que viene sobre la gran amenaza de, bueno, de dejar sin efecto las empresas públicas. Bueno, en principio, si se llegase a hacer operativo ese descuento, le decimos al vocero Adorni, que fue quien así lo refirió, le preguntamos qué van a hacer con tanta plata, porque va a ser mucha. La adhesión en la administración pública va a ser casi total. Se la van a girar rápidamente al fondo, la van a depositar en la cuenta de Techín o van a pagar el Hotel Libertador. Porque el gobierno tiene que entender que hay más de un tipo de huelga. Hay un paro al que los trabajadores podemos definir, por ejemplo, para conquistar nuevos derechos y ampliar un régimen de licencias como ejemplo. Pero hay otro paro que es para resistir, que es para defenderse. Es este último el que vamos a hacer. Esta huelga general la provoca el gobierno, es exclusiva responsabilidad de la gestión del presidente Javier Milei. Que no se ilusione la ministra con que el día miércoles va a poder aplicar el protocolo. Vamos a hacer cientos de miles, vamos a hacer una multitud, no vamos a caminar obedientes y prolijitos por la veredita como quiere el gobierno. Rodolfo, vos te reuniste con el bloque de Unión por la Patria en Diputados. ¿Cómo estás palpitando este tramo final donde el Gobierno Nacional pretende sacar el dictamen de mayoría para después tratarlo en el Pleno? ¿Cómo es tu pálpito o tu información acerca de cómo viene en el Congreso el tema del dictamen? Bueno, nos hemos reunido con varios bloques. En el caso de los diputados y diputadas de Unión por la Patria, bueno,
coinciden en el rechazo pleno tanto del DNU como de la ley ómnibus. Eso nos transmite tranquilidad. Tenemos la sensación, sí, que hay muchos otros diputados. En el caso de los radicales y Pichetto, son los reyes de la especulación. Dan vergüenza. Quieren devolverle una ley al presidente. Nosotros tenemos la sensación que ingresó la ley ómnibus, que a esta altura es una tráfico, y si algo termina saliendo de ahí, va a ser un remis, porque en definitiva se le empiezan a producir modificaciones, pero resulta que se habla de un sector de diputados dialoguistas, o también se los ha denominado durante las últimas horas amiguistas, que estarían negociando la ley, pero resulta que en nuestro caso tuvimos acceso a un nuevo borrador en la cual la situación de los empleados públicos se empeoran. Por favor, muchachos, dejen de negociar de esa manera si pretenden mejorar las condiciones de algunos sectores. Se pretende en la negociación modificar el artículo 42 bis del proyecto de ley ómnibus e introducir ahí algo muy grave, que es que ningún empleado público podrá desarrollar actividad o adherir a ningún movimiento político. Se establece con claridad que tanto los empleados como los funcionarios no podrán realizar personalmente ni consentir en la realización de las siguientes actividades, dice la norma, y empieza a enunciar una serie de incisos, que es, por ejemplo, utilizar el cargo con fines de promoción personal o político-partidaria. Escuche bien, conducir o participar relevantemente de actividades con fines manifiestamente partidarios. Claro. No exageramos cuando decimos que estamos es un plan Conintes, es un plan Conintes actual. Más oscuras de nuestro país. Exacto. Compañero Aguiar, buenas noches. Papaleo le habla. Yo le quería preguntar si ustedes han tenido ya algunos despidos en el sector. Se han producido terminación de contratos arbitrariamente, relaciones de trabajo. Actualmente hablo. Agradezco que los haya llamado despidos. Muchos colegas tuyos colaboran con el aparato de la mentira que intenta instalar el gobierno y que hablan de contratos que tienen fecha de finalización y que no se renuevan, como si en la administración pública pudieran existir vínculos laborales a término. Eso es falso. Como quienes nos gobiernan en la mayoría de los casos son funcionarios empresarios, llegan al Estado y creen que pueden gestionar el Estado de la misma manera que manejan sus negocios. Y eso no puede ser porque en la administración pública rigen otras normas. Existe un fraude laboral. Si una trabajadora o un trabajador realiza las mismas tareas que el de la planta permanente, cumple una misma franja horaria y recibe instrucciones de un mismo superior jerárquico, estamos frente a un fraude si se cumplen esos tres extremos, y corrido el velo de ese fraude, lo que hay detrás es una relación de dependencia que inmediatamente tiene que ser dotada de estabilidad. Yo le digo, ya se cuentan casi en 1000 los despedidos en el Estado Nacional y más de 300 en el gobierno de la ciudad de Jorge Macri, que son argentinas y argentinos de bien los que empiezan a quedar en la calle por responsabilidad del gobierno, pero la afectación inicial es para ellos, pero de manera directa se perjudica a toda la comunidad porque comienzan a resentirse servicios públicos esenciales. Nos quitaron las horas extras y al ratito se dieron cuenta que no podían abrir los museos en la ciudad. Todas y todos los trabajadores realizan tareas indispensables, cumplen roles que son esenciales. Han intentado hablar de empleo militante, de ñoquis. Nosotros decimos, si lo que quieren es encontrar a alguien que cobre un sueldo del Estado y no trabaje, nosotros los ayudamos en esa búsqueda porque somos los primeros que los vamos a denunciar porque es una estafa. Y cuando dicen empleo militante, la verdad que somos los 210.000 trabajadores militantes, pero no,
del gobierno que terminó, ni del anterior, ni de los otros. Militamos en defensa de esos derechos en los cuales nuestra vida, porque dejamos nuestra vida en el Estado, se convierten en todos los días. Te pregunta Carolina, Rodolfo. Sí, ¿qué tal, Aguar? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo lo que creo es que en realidad no es que vienen a destruir el Estado. Para ellos el Estado tiene que ser un garante de las cuestiones privadas con eso, con el mercado, digamos, en que entre ellos no se pisen la manguera los bomberos. Ahora, todo el resto del Estado no les interesa. O sea, no es que lo están desarmando, no existen para ellos ustedes, son todos ñoquis. Mire, muy acertado ese análisis, porque yo digo, bueno, hasta podemos ser reflexivos los trabajadores estatales y tener la concesión de mirar este Estado así como está. ¿No se habrá venido alejando paulatinamente de las necesidades de la gente y tal vez no alcance a responder todo? Y entonces esa consigna de un Estado más eficiente adquiere cierta lógica ahora. Nosotros, para discutir un Estado más eficiente, a la hora de garantizarle una mayor cantidad y calidad de prestaciones a la gente, ATE se sienta en esa mesa. Para discutir un Estado más eficiente que esté al servicio de nuestro pueblo, ATE se sienta, pero tenemos una sensación, y es que cuando los funcionarios del gobierno hablan de la eficiencia del Estado, es precisamente para que sea más eficiente a la hora de garantizarle los negocios que 4 y 5 o 5 vivos tienen con el Estado, o seguir saqueando todos nuestros recursos naturales, el petróleo y el gas en el sur, el litio en el norte, y que por el Paraná privatizado se siga yendo el 80% de toda nuestra producción agropecuaria e industrial sin ningún tipo de control, mediante una simple declaración jurada que presentan las empresas. Quieren subastar la Argentina al mejor postor, nunca más vigente que ahora aquello de que si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende, y a los gringos que nos quieren comprar, como los Lewis, los enfrentamos desde hace años. Ahora empezamos a enfrentar a estos criollos que nos quieren vender. Gracias, Rodolfo. Contundente. Cross a la mandíbula. Perfecto. ¿Dónde movilizan el miércoles? Los estatales, le adelanto, sale mañana la comunicación, el paro de ATE es de 24 horas, es decir, se inicia a la medianoche del día miércoles. Sí. La mayoría de los servicios, los de salud, van a tener guardias mínimas, la atención va a estar restringida, y los organismos que atienden jubilados solamente se van a atender emergencias, y nos vamos a concentrar a partir de las 10 de la mañana en Avenida de Mayo y Salta, para luego desde allí iniciar la movilización a la plaza. Gracias, Rodolfo, un fuerte abrazo. Hasta luego. Gracias. La patria no se vende, dijo bien sobre el final Rodolfo, claramente. El rol de los vende patria, que son precisamente los que llevan adelante esa acción. Una enorme claridad en dos aspectos. Primero, en la explicación de la importancia de la estabilidad del empleo público, fundado en el hecho de que el empleado del Estado está para darle continuidad a la herramienta del Estado para cumplir sus funciones, incluso la apertura a debatir cuáles son las funciones y la necesidad de que los trabajadores participen de ese debate. Y lo último, absolutamente brillante, el compromiso con el destino del patrimonio nacional, que evidentemente, como dijo Carolina, la idea de desguazar el Estado tiene que ver con quitar toda posibilidad de intervención en ese desguace y en ese remate. Y garantizarle a los privados que hagan sus negocios. ¿Es eso para el liberalismo? Pero clarísimo que el gremio estatal plantee esto en esos por supuesto, términos. Porque le da un contexto, le da un continente donde clarifica que la Argentina es un país rico, con el petróleo, con el gas, con el litio. No descartemos que en la madrugada del miércoles tengamos conflictos serios con los empleados estatales que comiencen el paro. El gobierno va a jugar la ficha. ¿Pero conflicto qué? Va a jugar que el que hace paro le van a descontar el día. Se van a producir novedades temprano, que yo estimo. Porque lo que está diciendo el compañero es, nosotros empezamos a 0 horas, guardias, sectores de jubilados. A las 8, 9, 10 de la mañana tenés un baile de aquello, antes que empiece el paro del resto.
Yo creo que hay que estar atento al tema de los empleados estatales, porque, ojo, en un gobierno normal esto sería un tema que no haya tanto conflicto. Yo creo que esta gente, por lo del vocero, por las actitudes que la tienen provocación que personales, tiene, son provocadores profesionales que creen que dicen la verdad. Hoy el vocero lo escuché decir, nosotros no cambiamos nada, al contrario, seguimos, digamos, tienen un nivel de cinismo, pero ese cinismo encubre la actitud violenta del tratamiento de los temas sociales. Acá no hay ministro de Trabajo, acá no hay nada, no hay sectores de seguridad que puedan garantizar. Yo creo que el acto va a ser normal, no va a haber violencia, nada, porque va a ser multitudinario. No quito sí la posibilidad de que en lugares muy puntuales de trabajo, hospitales, etcétera, donde exista la provocación y pueda haber algún escarceo. Cuidado porque van a ir a provocar levantando listas de ausentes, etcétera. Te descuentan un día si es una miseria, me descuentan el día y me da lo mismo. Juan Arrizabalaga es campeón del mundo en defensa de los inquilinos, y los inquilinos han sido muy vituperados por la ley ómnibus y por el DNU, por ambas cosas, precisamente porque el libre juego de la oferta y la demanda deja a los inquilinos en un lugar absolutamente de indefensión. Hablábamos el otro día en los cafetines de alrededor de Extra con compañeros, compañeras, trabajadores, trabajadoras del barrio, y decían, en este barrio, Palermo, sí, Molerpa para los lunfarderos, en Palermo... Le iba a decir moderno el término de cafetín. Han rotado las casas de pensión, las pensiones. El compañero o compañera que vivía en la pensión, que trabajaba en los alrededores de aquí, quedó en situación de calle. Hasta la calle. Y el inquilino, que no pudo renovar, fue a la pensión. Claro. Entonces, se ve una gran situación de calle en los alrededores muy agudizada de este barrio. A la vista. Estamos hablando Santa Fe y Juan B. Justo. Digamos, en el cuadrante Santa Fe y Juan B. Justo, la situación de calle de trabajadores que han venido de distintos lugares de la Argentina y del Gran Buenos Aires a trabajar aquí y que han tenido que dejar la pensión. Ese impacto es en el corazón de la clase media porteña y probablemente la clase media argentina en todos los... Porque también, además de la ciudad, en todas las ciudades del interior de la Argentina ya es un problema el del alquiler por ausencia de alquiler y por ausencia de posibilidades de otra alternativa. Arrizabalaga, Juan, te damos las buenas noches. Aquí Horacio Robelli, Carolina Papaleo, Mariano Pinedo, Osvaldo Papaleo, Gabriel Mariotto, te saludamos. ¿Quién defiende a los inquilinos con estos mandobles de ley, ómnibus y de DNU? Bueno, claramente nos tenemos que defender, ¿no? Los laburantes de a pie, hoy las organizaciones inquilinas junto a los sindicatos y a todo el pueblo que se moviliza, a unir fuerzas, porque un poco como planteaban ustedes, sacaron la ley de alquileres para imponer la ley de la selva, que tiene que ver con que de ahora en adelante no hay reglas de juego, te pueden alquilar por cualquier plazo, en cualquier moneda y con los ajustes que le parezca al rentista, en una situación que ya es difícil de aguantar en términos de inflación, de costo de vida y de imposibilidad de acceso a la tierra y a la vivienda en Argentina. Entonces, esta crisis, un poco también, como decían ustedes, está en todos lados, está en todo el país, en todas las ciudades intermedias, universitarias, turísticas, capitales de provincia, y ni hablar, por supuesto, en la zona metropolitana, pero también en Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, La Plata, sí, Río Grande, Córdoba, Ushuaia, o lo que fuese. Claro. Exactamente, Río Negro, Ushuaia, están viviendo situaciones críticas. Entonces, primero por el fenómeno de la vivienda vacía, la especulación, el alquiler temporario, la inflación, pero también porque viene un proceso de hecho de dolarización y de alguna manera el DNU, que el gobierno redacta un código civil y comercial en un decreto, una barbaridad, está escrito de alguna manera con saña, donde no hay que meterse en las cláusulas abusivas, donde, por ejemplo, por primera vez desde hace décadas, la parte propietaria puede rescindir el contrato. O sea, ellos hablan en términos de
libre acuerdo entre partes, pero el inquilino no tiene garantía de nada de lo que firma. Por ejemplo, muy sencillo, que es crítico en el sentido de que evidentemente en Argentina, sea por la imposibilidad de pagar o por la lógica abusiva en la que se plantea, va a haber mucha gente en la calle, porque lo que plantea es vos firmás un contrato, ya no de 3 años plazo mínimo, sino de 6 meses, con ajustes trimestrales. En lo que quieras que te lo plantee, te queda o aceptás o nada, o seguís buscando. Si aceptás eso, igual la parte propietaria te lo puede rescindir a los 2 meses. Claro. Y te quedás en la calle igual. Escúchame, entonces, esto realmente es una locura poco vista, digamos. Un inquilino que venció el alquiler a 3 años que contrató en ese periodo, en ese tiempo, hoy venció. ¿Renueva con los términos del DNU o tiene una medida cautelar o algo que lo proteja para no caer en este infierno de ley de la selva? Todavía no. Este mes de enero estamos en el DNU, en la vigencia del DNU, lamentablemente, y hay mucho aprovecho de partes de sectores rentistas que dicen, bueno, terminemos el contrato anterior porque la ley ya no está vigente y en realidad hay que cumplir las cláusulas del contrato que se firmó. Pero si haces un contrato nuevo, te agarra la ley de la selva del DNU. Claro. Sí, sí. ¿Y eso no puede dar derechos adquiridos a los propietarios, por ejemplo? No, de hecho, lo que están ofreciendo en las renovaciones son entre 300 y 600% de aumento. Gente que pagaba 200.000 pesos le están ofreciendo 600.000, o pagaba 90 y le ofrecen 300, 400.000 pesos de inicio de contrato. Y tener la libertad de ir a vivir a la calle, como diría mi ley, o de no comer. Porque vos haces un esfuerzo enorme, la inmobiliaria te cobra una comisión por el total del contrato, una barbaridad, pero el propietario te lo puede rescindir a los 2 meses. Vos juntaste millones de pesos hoy, literalmente, y puede ser todo plata tirada incluso al piso. Entonces la situación realmente es crítica, es grave. Juan, es una de las cosas que tenía Milei en la cabeza ya antes de entrar, ¿no? Juan, yo te quería preguntar, ¿hay una diferencia entre el alquiler? Obviamente que hay diferencia, pero la necesidad del alquiler del comercio y el de la vivienda. Donde se va a hacer más agudo esto es en el tema de la vivienda, digamos, yo creo. Donde se va a ver más el problema social. Sí, sin duda, pero el comercio le va a llegar, porque un poco ya pasó en la etapa del macrismo, donde suben tarifas, sube alquileres y baja el consumo, que es lo que va a pasar también a nivel comercial e industrial. El impacto en el cierre de comercios va a llegar también, sobre todo en las zonas centrales de las ciudades, porque es lo que está pasando. Si al comercio pequeño le sube el alquiler fuertemente, le achican los tiempos del contrato, le suben las tarifas y le baja el consumo, cerrás la persiana. Bueno, lamentablemente también, que ya sabemos que funciona de esa manera, va a empezar a suceder también en el sector comercial, sobre todo en el sector comercial pyme y el comercio de esquina, de rubros más chicos, digamos, ¿no? Muy grave la situación, Juan. Muchísimas gracias por el testimonio. Un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo. Horacio, ¿cómo viene el tema para hacer una exploración con el tema hidrocarburos? Claro, esta aberración que estamos viendo, siempre en contra de los trabajadores, en contra de los inquilinos, los más débiles, sin embargo el gobierno apuntala a los sectores más concentrados del país, a los más concentrados. Ahí hay un proyecto, acá ponen la placa si se ve, ¿quiénes son? Por ejemplo, este es el Club de Petróleo. El Club de Petróleo, la Cámara de Exploración, fíjate, el presidente es el presidente de Tecpetrol. Y el que era el gerente general de Tecpetrol pasó a ser el presidente de YPF y el vicepresidente del grupo. O sea que te das cuenta de esto, tiene Tecpetrol y Techin. Nombre y apellido. Nombre y apellido. Tiene o sea Pablo que YPF está en manos de Techin. De Pablo Roca, exactamente. Después los demás hacen lo siguen. Está el tema de Marco Bulgeroni, está el tema de Miguel Garullo, que siempre fue a la par de los grandes negocios petroleros, y la Total Lautra. Este es Pampa Energía, que también son socios. Recordemos que el gasoducto Néstor Kirchner fueron socios entre Pampa Energía y Tecpetrol. Y ahora va a pasar lo mismo cuando se haga el otro tramo. Acá tenemos el caso de la asociación. Este es el Consejo Empresarial Argentino. Osvaldo podría hablar mucho mejor que yo del Consejo Empresarial Argentino porque lo sufrió en carne propia. Pero el Consejo Empresarial Argentino fue el que hizo APEGE, que fue el lockout patronal de febrero del año 1976, antesada del golpe. Después, en el 2002, se cambiaron de nombre y se pusieron AEA. Pero son los mismos. Básicamente, Techin
Arcor y Clarín. Antes estaba Ledesma, pero ha venido cayendo, sigue estando en el cuerpo directivo, digamos, o vicepresidente, pero el trípode que maneja... Eso es lo que podemos llamar el círculo rojo. El círculo rojo. La asociación... Esto, fíjate, otra vez Pablo Roca, Héctor Manieto y Luis Pagani. El otro es, bueno... La anónima. Porque sigue siendo a ella, los demás miembros que son menores, son hombres pesados, pero el trípode es el que maneja lo que era el Consejo de Empresarios Argentino. Él está también ahí en Cresur. Por eso, Eduardo, ahí están todos. No, el círculo rojo no falta nada. En el caso de la Unión Industrial Argentina, otra vez, ¿quién es el presidente? Daniel Funes de Rioja. Ahí Funes de Rioja, el estudio de él, Bruchón y Funes de Rioja, él dice que es el hijo. Pero el estudio Bruchón y Funes de Rioja fue el que redactó todo el título cuarto del mamotreco que mandaron como DNU en contra de los trabajadores, para precarizar a los trabajadores. Lo redactaron ellos. O sea, el no hay plata de Milei es para el pueblo, claro, los sectores del trabajo y los compañeros abajo de la línea de flotación. Para esto, la plata vivita y coleando. ¿Sabe cómo lo benefician? Le crean un sistema, es perverso, le crean un sistema de promoción de inversiones. A nosotros nos sacan hasta la cultura y nos hacen una promoción de inversiones, por lo cual ellos van a invertir le reducen la tasa de ganancia, que en este momento es un 35%, un 25%, y le van a, después de 3 años de inversión, le van a poner 0 de retenciones para exportar. ¿Quiénes son los que invierten? En petróleo, en acero, en alimentos. Esto que no tiene ninguna necesidad de tener estímulo, porque Argentina tiene una ventaja natural. Y en vez de utilizar la energía barata y los alimentos baratos para desarrollar nosotros, no. Exportarlo. Es lo que repetimos siempre. Tenemos la naturaleza ha sido generosa con nosotros para los argentinos, no para que se lo vendamos afuera. Y ellos lo que están haciendo con este DNU es promocionarlo. O sea, es una cosa realmente cruel. Igual ese error viene de atrás. Eso de los hidrocarburos que se les da para que exploten, a las empresas se les da un beneficio y vos... Viene de atrás. Viene de atrás, claro. Eso no lo arreglaron. Por eso cuando venga un criollo... No te quisiera decir nada, pero... Cuando venga un criollo a mandar esta tierra... Cuando venga un criollo a mandar esta tierra, los resortes de la economía hay que tomarlo para el Estado argentino. Sí, pero no lo arreglaron tampoco. Nosotros no lo arreglamos. Nosotros nos vamos ahora, pero mañana estaremos acá con esta línea de 4, que a mí me toca jugar de 5 retrasado, pero doy una mano cuando se vienen todos por las puntas. Muchísimas gracias, nos vemos domani.